Bienvenidos amigos a un episodio más de su podcast Aprendamos Juntos. Hoy vamos a estar hablando sobre el aprendizaje basado en problemas y el trabajo colaborativo como alternativas para unas nuevas formas de enseñanza y para que respondan justamente a las demandas actuales de la sociedad. Respecto a lo que dice Tatiana, esta metodología es muy importante aplicar en el proceso de aprendizaje del estudiante porque esta metodología centra como principal protagonista al estudiante más activo en su formación. También el estudiante desarrolla habilidades, actitudes para un conocimiento de mejor comprensión. Y también quiero compartirles una frase que dice Piaget: conocer no consiste en copiar lo real, sino en obrar sobre él y transformarlo a fin de comprenderlo. No sé, usted, Leslie, ¿qué entiende sobre esta frase? Como bien decía Nancy, esta frase de Piaget es muy reflexiva, se podría decir, ya que dentro de este ABP lo que se trata es que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico o su pensamiento reflexivo en cuanto a los problemas que le rodean a él, fomentando de tal manera que él vaya desarrollando como que esa comunicación, como que ese intercambio de ideas, de manera que él comience a hacerse cuestiones o reflexiones acerca de lo que él debería hacer para formar ya su trabajo o ir entre todos resolviendo dicho problema o un problema ya formulado dentro de la sociedad. Como bien ya conocemos lo que es su destreza, ahora también este tiene su finalidad, que es formar el trabajo en grupo y a partir de esto crear una discusión entre los estudiantes para que aporten sus ideas sobre un problema determinado. Aquí el estudiante podrá desenvolverse, ser capaz de identificar y resolver problemas. Además, para que el estudiante aprenda a aprender de una forma autónoma y crítica, lo que le permitirá tener un pensamiento crítico en este mundo que es tan cambiante, y como vemos que los estudiantes ahora ya con la implementación de materias como la filosofía, que es una materia muy importante, le permite al estudiante salir de ese ámbito cerrado y le permite ahora reflexionar, no solo también en la educación, sino también en su vida personal. Ya se cuestiona ahora el estudiante. Como estábamos bien hablando esto del ABP, Jomaira acabó de exponer la importancia del pensamiento crítico, muy fundamental para traer al estudiante al contexto actual, que desarrolle ese pensamiento, esté ahí en pie en su desarrollo de su aprendizaje, haciendo su propio aprendizaje y enseñanza el mismo, pero también trabajando conjuntamente con los compañeros, docentes, que esto llama mucho la atención ahora en la actualidad, que muchas veces se pierde, no hay mucho ese contacto, pero con esta nueva estrategia del ABP le da problemas donde el estudiante desarrolla ese aprendizaje conjuntamente con sus compañeros y el tutor. Y qué interesante, ¿no? Lo que están aportando todos aquí en esta especie de diálogo. Pero a lo mejor las personas que nos están viendo se estarán preguntando cómo se aplica, ¿no?, el ABP, que también es una realidad muy diferente y va más allá de la teoría, no justamente una praxis. Entonces, por ejemplo, lo que les podría comentar es justamente que el primer paso del ABP es en este caso donde se presenta el problema como tal. Luego lo que se da es que hay una especie se presentan unos objetivos de aprendizaje, luego se da el aprendizaje de la información y finalmente se resuelve el problema. Y como suele suceder también en procesos investigativos, a raíz de que se da alguna especie de solución, inclusive pueden surgir más problemas y lo que se debería hacer es que se tendría que volver a repetir este ciclo. También aquí es muy importante para que quede como claro los roles que van asumiendo también las personas que participan del proceso, y en este caso, por ejemplo, los docentes son más bien como una especie de orientadores o auxiliares, porque como ya estaban mencionando todos ustedes, el rol principal lo tiene el estudiante, es el que se ocupa justamente de hacer esto. Como sabemos bien, esta estrategia del ABP siempre hay que ser evaluada, conocer esto, que toda estrategia tiene que ser evaluada. Esto llama la atención, que hace que el estudiante esté más al tanto de su proceso de aprendizaje y de formación. Aquí podemos incluir que se divide en tres, que era la individual, cualitativa y esta la forma de formación. La primera, que es la individual, es
referida a la autoevaluación, donde él ve sus necesidades, sus falencias que tiene al momento de resolver un problema. Tenemos la cualitativa, que evalúa a sus compañeros para saber las diferentes ideas que tienen ellos y conocer ese aprendizaje que no logra obtener por sí mismo. Es muy fundamental estas evaluaciones, pero también tenemos que poner esta evaluación por parte del docente, que es la de formativa o de formación, que esta posibilita saber más del tema que vamos a trabajar, cuáles son las cualidades, razones que estamos conjuntamente en falencia de esta actividad o qué problema que estamos yendo a resolver. Esta parte del docente que nos da más conocimiento sobre cómo estamos trabajando conjuntamente y tanto individualmente. Esto llama la atención en sí del trabajo de resolver problemas, muy fundamental para el desarrollo del aprendizaje tanto del estudiante como conjuntamente de los compañeros. Y pues bueno, ya creo que rescataron todo lo importante del ABP. Ahora se preguntarán si es que aquí en Ecuador se ha aplicado esta estrategia. Y pues bueno, gracias a la revisión bibliográfica que se hizo, se puede rescatar que sí se ha aplicado aquí y se ha aplicado en la Universidad Técnica de Ambato. Y podemos mencionar que esta estrategia, que es el ABP, se aplicó dentro de la carrera de Hostelería y Turismo, basado en el problema del aprendizaje del idioma en inglés. Esto comenzó planteándose el problema de por qué los estudiantes se dificulta aprender el idioma inglés. Gracias al profesor, el profesor aplicó para resolver este problema, planteó un audio en inglés, dividiendo a los estudiantes en grupos. Cada estudiante tenía un audio en inglés basados en problemas reales. Por ejemplo, un grupo tenía un audio de un extranjero que estaba perdido en la ciudad de Ambato mismo. Y este grupo planteó la solución de que se le podría dar como que capacitaciones al extranjero, ubicándole en los lugares, conociéndole el mapa. Y esta solución se discutió en todo el aula y estuvieron de acuerdo. Pero se puede mencionar que en otra universidad se aplicó este mismo procedimiento del ABP, pero no dio buenos resultados. Se aplicó en la carrera de contabilidad, basado en la modalidad de los costos, de sacar costos, de ver la mercancía y eso, pero no dio buenos frutos, ya que estos estudiantes estaban solo basados en la memorización, pero no se preguntaban de dónde salían los costos, sino que solo se basaban en sacar las cifras y ya. Todo lo que hemos dialogado aquí es muy importante, ¿no? Ya que este aprendizaje se puede decir que es una nueva metodología ya en la actualidad, que muchos debemos ya implementar, no solo cuando nos estamos formando como docentes, sino ya los docentes que están ejerciendo su labor. Porque es muy importante ir a la par con la actualización que van teniendo los jóvenes de hoy en día. Muchos sabemos que los jóvenes estamos muy adaptados a la tecnología, a las redes sociales, a utilizar diferentes páginas digitales como Canva, Prezi, para nosotros ir formando el aprendizaje de los estudiantes. Pero cabe recalcar que aquí, dentro de esta nueva metodología, el principal personaje dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, puesto que él es el que va creando su conocimiento, él va teniendo un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, en donde ya no solo se le fomenta a coger la información, la primera información que nos aparece en la página de Google, sino simplemente esto le permite analizarse, cuestionarse, y a través de sus análisis y cuestiones él puede ir resolviendo sus problemas, pero a partir de su conocimiento, del conocimiento que él crea, y ya no simplemente buscando en las redes sociales. Es por eso que es muy importante que nosotros ahora, ya como docentes o los que ya, como bien decía, ejercen su labor, implementar esto para que los jóvenes vayan teniendo motivación dentro de sus estudios y esto no sea como que algo muy monótono
o algo como que le vean al estudio como algo obligatorio, sino como algo que les sirva para ellos y se les motive y que tengan como un objetivo dentro de su vida. Bueno, como ya hemos hablado o hemos tratado mucho acerca del ABP, ahora continuaremos hablando del trabajo colaborativo, que es una nueva metodología que de igual manera nos sirve para implementar en esta actualidad. Una vez que hemos hablado de la estrategia ABP, no podemos dejar de lado otra estrategia que es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es un enfoque educativo que se basa en la división de grupos para un mejor aprendizaje de los alumnos, ya que mediante esta interacción que existe entre ellos es más amplio el campo de que ellos puedan adquirir el conocimiento, más información, ya que cada uno va compartiendo sus ideas o sus opiniones. Como bien dijo Paula, este trabajo colaborativo de grupos que se divide, como era más o menos de 6 u 8, llama la atención mucho en utilizar ahorita en la actualidad como estrategia educativa. Tenemos que tener en cuenta que aquí no hay un liderazgo dentro de los grupos, sino que es un liderazgo conjunto que todo se reparte para poder crear un conocimiento puro, fuerte, que ayude a todos a entender dicho aprendizaje. También hay que tener en cuenta que el docente es una guía. Esto posibilita que tiene como posibilidad de crear cada grupo sus objetivos de aprendizaje. También nos dice que el aprendizaje colaborativo crea el compartimiento de ideas, conocimientos conjuntamente con sus compañeros. Esto potencia tanto el trabajo individual como conjunto y colaborativo para la unión de esta nueva metodología de aprendizaje dentro de la actualidad para utilizarlo con los estudiantes. Y qué importante, ¿no? Lo que, por ejemplo, tú mencionas, Cristian, el hecho de que justamente potencia como este trabajo entre todos, como que todos hacen su aporte, sobre todo a lo mejor en la sociedad individualizada en la que estamos viviendo. Entonces es muy importante y aquí podemos ver, ¿no? Justamente para qué sirve el trabajo colaborativo, que tiene una especie de funcionalidad mixta, porque a la vez que desarrolla el aprendizaje también nos permite desarrollar las habilidades sociales y contribuye a sí misma a la reciprocidad en los grupos, ya que todos se comprometan, ¿no? Porque lo que yo aprendo es parte de lo que yo tengo que hacer y de mi responsabilidad, pero también me responsabilizo por lo que tienen que aprender también mis compañeros y cómo vamos construyendo juntos el conocimiento. Para continuar, quisiera primeramente agradecerles a toda nuestra audiencia que nos está viendo en este pequeño diálogo que estamos teniendo con mis compañeros. Ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo aplico esta nueva metodología del aprendizaje colaborativo? Primeramente hay que establecer los objetivos y las metas grupales que se quiere alcanzar. De esta manera, tener una interacción que es entre 2 o más estudiantes o personas, porque no se puede solo aplicar en la educación, también yo creo que se puede aplicar así en algunas charlas que se quiere dar para entender algún tema. Y como siguiente punto también hay que dejar unas normas claras, como por ejemplo, compartir la autoridad. Todos del equipo somos responsables del trabajo, para así aprender colectivamente. También se establece una comunicación abierta y también se hace una evaluación, se hace como una autoevaluación. Y es muy importante también aquí utilizar las TICs, lo que nos permitirá que el estudiante se sienta motivado al ver que vamos a utilizar una nueva aplicación, ya no papelógrafos ni mapas mentales, sino ya utilizar videos, audios, los tantos programas que existen en las páginas web, como el Canva, el Kahoot. Todo esto le permitirá al estudiante interesarse por el tema, interesarse además también por la clase y explicar también lo que él entiende, ya no solo lo que dice el texto, sino a partir de lo que él entiende. Ahora, ¿quiénes son los actores en esta metodología? Tenemos el rol del estudiante y el rol del profesor. El rol del estudiante es primero el responsable del aprendizaje. Él se hace cargo de su propio aprendizaje, definir los objetivos. Además, tiene que estar comprometido y motivado para que esta nueva metodología
como que tenga su funcionalidad y que se pueda ver claramente los resultados y que más que todo que el estudiante entienda y logre implementar. Como siguiente, también es muy importante que sea colaborativo, que entienda que este aprendizaje es social, que tiene que estar abierto a escuchar las ideas de sus demás compañeros. También que tiene que ser estratégico, implementar estrategias que ayuden a resolver determinado problema que se hayan planteado. Esto de aquí nos permite aprender a aprender, que esto es como una metacognición, aprender a partir de la experiencia. En cambio, el rol del docente tiene como tres personajes, que es el diseñador institucional, que está primero a cargo de ver los contenidos, definir los objetivos, las unidades temáticas. Y lo que me pareció muy importante en un texto que revisé es que él crea el ambiente al estudiante que sea interesante, como que aquí le motiva al estudiante. Como mediador cognitivo, le permite al estudiante que sea independiente a partir de desarrollar sus habilidades a partir de preguntas, como el por qué, qué significa. Entonces aquí el estudiante comienza a pensar, se podría decir, a que su mente comience como que a buscar las partecitas que es importante, aunque sea la mínima cosa, para los otros compañeros. Esto de aquí es muy importante, lo que les permitirá tener una visión concreta del problema. Y como último, el instructor, que es el que realiza las actividades, el que evalúa, es el que monitorea y el que también interviene y explica la tarea que tienen que realizar. Bueno, mucho hemos estado hablando como que de este trabajo colaborativo, ¿no? Que es muy importante, ya hoy se podría decir en la actualidad, pero muchos de nosotros o nosotros ahora como estudiantes, pero que nos estamos formando como docentes, a veces nos centramos como que en la evaluación o cuánto es la calificación que nos pondrá el docente o cómo nos calificarán, ¿no? Pero sin embargo, esta evaluación dentro del trabajo colaborativo no quiere decir que se tenga como que una estructura definida para ir calificando cada uno de los criterios que vamos teniendo aquí dentro de este trabajo, ¿no? Sino que este no tiene como que definido, se podría decir una estructura en donde se califique, se puede decir cómo trabaja, o simplemente se va a centrar cuando se presenta este trabajo colaborativo, sino que esta evaluación se centra en todo el proceso que va teniendo cada uno de los grupos. Como bien decían, aquí se dividen en grupos de 6 u 8, y lo que se hace aquí es que el docente durante todo ese transcurso, durante toda la elaboración de este trabajo, él va como que viendo cuál es la conducta que tienen los estudiantes o cuáles son los roles que va teniendo el estudiante. Pero sin embargo, cabe decir que cuando se habla de roles, no quiere decir que, como por ejemplo, uno es el que dirige, el otro es el que escribe, el otro es el que analiza, sino que a partir de estos roles lo que se pretende es como que entre todos los estudiantes vayan apostando con poco a poco, de manera que se vaya construyendo ya un conocimiento, pero grupal. No es decir que cada quien le tocó su parte y cada quien hace lo que a cada le tocó y punto, sino que aquí cada uno va convergiendo cada una de sus ideas y se van formando. Pero por otra parte, lo que también evalúa el docente es aquí como que el ambiente que se va teniendo, ¿no? Porque muchos de nosotros nos hemos enfrentado a esta situación de que tal vez no compaginamos con otras personas, pero ¿qué nos ayuda a este trabajo colaborativo? Es a que nosotros seamos como que capaces de interactuar con todos, no porque decir que tal vez ella me cae mal o ella me cae bien, entonces con ella hago mejor, con él no hago mejor, sino que lo que trata de hacer es como que todos vayan uniendo sus conocimientos para lograr formarse, podría decir, o lograr trabajar conjuntamente. Además, por otra parte, lo que podemos decir es que el docente ve esto, pero sin embargo, él dentro de ese trabajo colaborativo, él se convierte como que en el orientador. Como bien decía mi compañera Shumaira, el docente aquí les motiva, ¿no? O les se acerca a su grupo, a determinado grupo y pregunta
tienen alguna cuestión, les falta algo, tal vez en algo que les pueda ayudar, o compártanme sus ideas, ¿no? De manera que no solo el grupo de trabajo construya su conocimiento, sino que a partir de las críticas que va teniendo el docente, estos vayan formándose. Es decir, que aquí dentro de esta evaluación no es que solo, como bien les decía, se va directo a la final cuando se presenta, y si simplemente viene una equivocación le merma 2 o 3 puntos, sino que en este trabajo colaborativo lo que se trata es de que todo el proceso sea evaluado. Bueno, de todo lo que hemos estado hablando en el grupo, se podría decir que esta estrategia es muy importante aplicar en las aulas porque permite tener una mejor interacción entre el docente y el estudiante. También hay un claro ejemplo que se aplicó esta estrategia en la Universidad Privada de Lima, en donde se llegó como resultado que tuvo un mejor éxito al aplicar esta estrategia también, donde se pudo observar que el estudiante era el principal protagonista, como ya mencionamos anteriormente. También en esta estrategia se puede decir que participan todos y desarrollan un pensamiento crítico. El docente no saberá si funcionará si no implementa. El docente tiene que estar abierto a estos nuevos cambios para así fomentar que el alumno esté motivado y también salga aprendiendo, no solo que recoja los contenidos y siga, como se sabe decir, no, a veces el estudiante solo realiza un aprendizaje para el momento y no para toda su etapa que se va a desarrollar durante su formación académica. Y quisiera también agradecerles a cada uno de mis compañeros pues, por estar aquí en este diálogo que hemos tenido para aprender. No solo aprendemos, como se dice, no solo aprende el estudiante, no solo aprende el profesor, sino también el estudiante. Y quiero agradecerle también a la audiencia que todavía nos está siguiendo en este podcast. Y muchas gracias y aprendemos juntos.